Soy parte del equipo de la Rectoría de Unidad y bueno, en este caso nos invitaron a participar ofreciéndoles un poco de asesoría en el tema del procesador de palabras o en el uso del procesador de palabras de Word. Uno de los requisitos para poder iniciar este curso era que ustedes instalaran el paquete Office 365 Pro Plus, perdón, que ofrece de manera gratuita la universidad. Espero que, bueno, si ya todos lo tienen activado, lo primero sería invitarlos a que abrieran el programa y en un momento yo les comparto un archivo para que podamos trabajar o ir viendo cuáles son las funcionalidades del paquete, ¿no? O lo que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, si ya todos tienen abierto Word, podríamos iniciar, si es así. Bueno, ustedes están viendo aquí en la pantalla un poco lo que sería la presentación de un documento con lo que estaríamos iniciando el curso. La idea sería primero conocer un poco lo que es el ambiente o digamos las pestañas de trabajo que maneja Word. En este caso, bueno, tenemos, por ejemplo, que hay varias opciones, ¿no? Que tenemos una vez que abrimos el programa. La primera de ellas que vemos en el lado superior izquierdo de la pantalla es el autoguardado. Este autoguardado, bueno, cabe destacar que solo está disponible para los suscriptores de Office 365 en el caso del software que tenemos nosotros. Y aquí la opción o la función de este autoguardado una vez que se enciende es que, bueno, guarda automáticamente los cambios que se le van haciendo al documento cada pocos segundos o en intervalos de pocos segundos y está disponible tanto para Word como Excel y PowerPoint. Sin embargo, solo aplica para los documentos que están almacenados en OneDrive o en el SharePoint Online, que son también las funcionalidades que ofrece Office 365. Si el documento estuviese guardado en su equipo, digamos, el guardado de los cambios tiene que ser manual a través del botón de guardar, ¿no? Eso es importante destacarlo, pero si ustedes lo están manejando en OneDrive y compartiéndolo con alguien más, tienen opción de únicamente pues encender el botón hacia la derecha para que los cambios se estén guardando automáticamente. Debe considerarse también que es necesario, dependiendo del tipo de documento que ustedes estén trabajando, esta parte del autoguardado como una consideración para que cada que trabajen con un archivo nuevamente puedan también guardar una copia nueva. Es decir, esto en función de que quieran guardar la versión anterior y una versión nueva ya con los cambios. Sin embargo, también OneDrive ofrece la posibilidad de obtener las versiones anteriores a los cambios que se le han hecho al documento. Es decir, si yo dejé un documento hace 3 días trabajado, hoy le hago unos cambios a esa versión, aunque no lo haya guardado o reguardado como una nueva versión, puedo yo recuperar a través de OneDrive la versión anterior, ¿no? Esa sería la primera parte del autoguardado, de la opción del autoguardado. Luego tenemos una barra de herramientas de acceso rápido que a través de esta flechita se puede configurar, o a través de este botón, perdón, se puede configurar. Básicamente en el autoguardado ustedes van a encontrar las opciones de deshacer, rehacer. En este caso el icono que aparece en mi computadora es el de intercambiar el mousepad con las posibilidades touch de una pantalla, pero bueno, pues ustedes pueden tener acceso a un menú más detallado una vez que dan clic en este botón, de forma que pueden personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Sin embargo, la recomendación es que no tengan más de 3 o 4 herramientas, en el sentido de que serían las de uso más frecuente, ¿no? A continuación tendríamos en la ventana de Word la barra de título, que básicamente lo que muestra es el nombre del documento y en algunos casos la ubicación, dependiendo de cómo configuren esta barra de título. Y después, bueno, ya la parte más importante, que sería la cinta de opciones, donde encuentran los menús de archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, etcétera. Esa cinta de opciones, bueno, es la que le da las características particulares al procesador de palabras, al procesador de textos de Word. La diferencia básicamente, por ejemplo, entre un bloc de notas y Word, la hace estos menús que permiten precisamente el diseño o edición de documentos versus un bloc de notas que nos permite solamente escribir y en todo caso cambiar la fuente y en algunos casos los colores de los documentos, ¿no? Pero acá, bueno, pues tenemos una posibilidad mucho más amplia de editar los documentos. En la parte
de abajo de la ventana de Word, bueno, pues ustedes tienen una barra de estado que nos indica en qué página del documento estamos, el total de las palabras, el idioma en el que estamos trabajando, y la barra de estado también se puede, digamos, de alguna manera personalizar, dando clic derecho sobre el botón de la pestaña de Word, de la barra de estado, perdón, y bueno, ahí tendrán acceso a un menú personalizable de opciones. La vista del documento sería el siguiente elemento importante de la pestaña de Word. En este caso nos permite leer del modo lectura, que nos presenta 2 páginas por pantalla, el modo de la vista de edición de Word normal, que es estamos viendo en este caso, y una parte, el tercer icono, que nos permite visibilizar el documento como si fuera una página web, ¿no? En algunos casos aparece este modo de concentración. El modo de concentración nos permite, por ejemplo, no nos permite desactivar, nos permite no ver las notificaciones, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, de correo electrónico o de las mismas actualizaciones de la máquina, ¿no? El modo de concentración de alguna manera lo que hace es hacer una pantalla completa con el documento, elimina todas las notificaciones y nos permitiría, no sé, en aplicaciones como leer un documento sin tener interrupciones o sin tener la molestia en algunos casos de estar viendo algunas otras, no sé, algunas otras aplicaciones que no estamos utilizando en ese momento, ¿no? El zoom todos lo conocemos, nada más es para hacer más grande o más pequeña la pantalla, y en el lado derecho del documento de Word tenemos una barra de desplazamiento que nos permite dirigirnos a otra página del documento o a otra parte de esa misma página del documento. Y por último, las reglas que están en el lado superior y en el lado izquierdo, que nos permiten conocerlos o, digamos, de alguna manera ajustar manualmente los márgenes de un documento, o en otros casos el tamaño o el ancho, perdón, de las celdas, tanto de las columnas como de las filas de una tabla que pudiéramos insertar desde Word. Esa sería, digamos, la funcionalidad de las reglas, básicamente, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Okay, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir otro documento. Antes de continuar, bueno, vale la pena también mencionar que el curso, el tallercito, como se menciona, pues es desde el nivel básico hasta el nivel intermedio. Por eso, digamos, de alguna manera es necesario revisar algunas cosas que probablemente ustedes conozcan o que seguramente ya conocen de los documentos o del uso de Word. Sin embargo, bueno, pues parece necesario empezar desde lo más básico, por lo cual les pediría también, en los casos que ya lo conozcan, un poco de paciencia. En este caso, bueno, esta es la parte que lo veíamos. Este documento se los voy a compartir terminando la sesión. De alguna manera yo les dejo aquí referencia a la información que les estoy compartiendo, y esta información está generada está generada u hospedada, perdón, en la página de Microsoft. Les permite, digamos, tener un conocimiento más profundo sobre las posibilidades, en este caso, de la cinta de opciones y de las barras de acceso rápido, que lo que les decía es, de alguna manera, lo que les permite es configurar este tipo de opciones o tener un acceso más profundo a más comandos. Esto va a estar en función del conocimiento, digamos, de la profundidad del conocimiento que tengan sobre el manejo del programa y de alguna manera sobre las necesidades de edición de dicho documento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues antes de moverlo, les recomiendo pues buscar de alguna forma información en la página de Microsoft de cuáles son las posibilidades de cada una de estas herramientas. Que bueno, por cuestiones de tiempo no las vamos a ver una por una, pero bueno, las irán conociendo en función de la necesidad. Como segunda parte de los temas del día de hoy, bueno, tenemos el menú de ayuda. El menú de ayuda es una herramienta muy importante de Office. En este caso, bueno, el menú les permite encontrar y aprender información o herramientas relacionadas con el funcionamiento y el uso de los comandos y opciones que tiene Word. Y esto se puede hacer de 2 formas. Simplemente dando clic en el menú de ayuda, en este caso el signo de interrogación, y aquí lo que vamos a encontrar es el acceso hacia diferentes herramientas, al uso de diferentes herramientas. En este caso, por ejemplo, entraríamos a páginas y diseño.
En páginas y diseño podríamos entrar a cambiar los márgenes, por ejemplo. En cambiar los márgenes, primero encontraremos un video que va a cargar en unos momentos, que nos dice, bueno, cuál es la función de la herramienta. Por cuestiones de ancho de banda, pues digamos que no vamos a poner el video. Luego nos describe una serie, nos describe la herramienta, en qué consiste, ¿no? En este caso que, bueno, pues todas las páginas tienen automáticamente un margen de 1 pulgada. Sin embargo, esto se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los documentos. Y luego nos describe en una serie de pasos cuáles son, digamos, cómo funciona la herramienta y cómo se pueden cambiar los márgenes, los que tenemos predeterminados hacia unos personalizados. Y al final de haber realizado las operaciones, siempre nos muestra la opción de que si estamos seguros de hacer el procedimiento señalado, ¿no? Entonces, esa parte es importante. El menú de ayuda también nos permite, o tiene un buscador para temas en específicos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, la orientación de una página, es necesario solamente que busque orientación de página, y bueno, nos va a aparecer un menú de cuáles son las herramientas relacionadas con orientación de página. Por ejemplo, cambiar la orientación de página, imprimir con una orientación horizontal de Word, cambiar la alineación horizontal de la página, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar WordArt, nos damos clic en WordArt y nos arroja opciones sobre desde insertar un WordArt, cómo quitar un WordArt, agregar o eliminarlo, revertir los reflejos, etcétera. Y bueno, pues hay un menú más grande, digamos, la opción de mostrar más. Tenemos acceso a mucho más herramientas de WordArt, todas con la misma lógica, ¿no? En algunos casos aparece el video, en otros no. Aparece la descripción y luego el menú, o digamos la serie de pasos que es necesaria para realizar la tarea que hayamos elegido. Este menú de ayuda es muy importante porque nos permite también evaluar el aprendizaje que tenemos o mostrar los aprendizajes que en los que vamos avanzando en el uso del procesador de palabras. De alguna manera, esto puede servir para si en un futuro ustedes a través de la página de Microsoft desean obtener una certificación sobre el uso del programa o tener acceso a contenidos más avanzados. Bueno, pues la primer parte o el primer requisito sería trabajar en esta parte del aprendizaje de Word, ¿no? Que serían las herramientas que nos permite utilizar. Y por último, nos permite utilizar o tener acceso a las novedades, digamos, o a las adhesiones que se le van haciendo al programa sobre herramientas nuevas que permiten una mayor productividad dentro del documento. Esa sería una de las formas de acceder al menú de ayuda del documento, de Word, perdón, a través del botón de ayuda. Otra forma de tener acceso a la ayuda de cada una de las herramientas que nos ofrece Word sería el tip de herramienta, o mejor conocido como el tooltip. Cada que nosotros queremos utilizar alguno de estos botones, a los que podemos acceder a través de todos los menús los diferentes menús del procesador de palabras, simplemente sin hacer clic y poner solamente el cursor sobre el botón, en este caso de negritas, pues nos da una pequeña descripción de en qué consiste, primero, cuál es el nombre de la herramienta, las teclas o atajos rápidos para trabajar con el teclado. En algunos casos esto es más sencillo para computadoras de escritorio que para laptops. Hay algunas funciones o controles que en el teclado de una laptop no funcionan, pero bueno, nos permite también conocer cuál es la instrucción que le damos al procesador de palabras a través de ese botón y qué es lo que va a ejecutar. Por ejemplo, en negritas, bueno, tiene una descripción muy sencilla, pero para otros, como la herramienta de bordes de sombreado, nos da la descripción, pero además nos permite entrar de manera directa al menú de ayuda. Esto en función, la diferencia radica en que en negritas tienen una sola instrucción, solamente va a poner el texto en negritas, y por ejemplo el botón o la herramienta de bordes, pues tiene una variedad más amplia de opciones a las cuales podemos acceder desde el botón que tiene a un costado, ¿no? Y acá en el menú de ayuda, cuando nosotros damos el clic en más información, pues nos aparecen todas las opciones de la herramienta y cuáles son las instrucciones o cuál sería el resultado de utilizar cada una de estas instrucciones. Entonces esas serían las dos formas de acceder, a los menús de ayuda de Word para ir teniendo un conocimiento
más certeros sobre lo que hace cada una de las herramientas. Igual en el documento pues, les dejaremos los accesos a cada uno de los temas que están alojados en la página de Microsoft Word, ¿no? Si llegan a tener alguna duda durante, digamos, el desarrollo de la plática, pues les agradecería que nos lo vayan dejando ahí en el chat para poder, ir aclarando en su momento, ¿no? Pero bueno, pues hasta este momento parece ser que es básica la explicación. Luego tenemos también acceso a la que sería ya la parte más, pues, la parte esencial o la parte de manejo de documentos que nos permite Word, pues, específicamente a través de los menús de nuevo, abrir y guardar como. Bueno, pues para empezar a utilizar el procesador de palabras, lo que tenemos que es abrir el programa, generar un archivo nuevo. En este caso, entramos al menú de nuevo y cuando entramos ahí nos permite varias opciones. Podemos crear un documento, iniciar un documento en blanco, que es, digamos, la forma tradicional de empezar a trabajar en Word, es decir, desde cero. Este documento en blanco, pues es una hoja que no tiene ningún formato, tiene los márgenes de 1 pulgada, tiene un tipo de letra o una fuente que está predeterminada en Word, que nosotros podemos cambiar, después vamos a ver cómo, pero no tiene formato ni los párrafos, ni los títulos, ni ningún otro contenido sobre el texto, es decir, nosotros simplemente vamos a poder escribir, ¿no? Sin embargo, esta opción del documento en blanco es lo que nos va a permitir explotar todas las herramientas que vamos a ver durante el desarrollo de esta asesoría. También tenemos acceso a una serie de plantillas. Las plantillas, digamos, son formatos ya prediseñados para diferentes objetivos, ¿no? En este caso, pues, tenemos plantillas para un informe, para currículum vitae, para certificados, diplomas, etcétera, ¿no? Y hay una serie de plantillas, o podemos tener acceso a más plantillas, en algunos casos, por ejemplo, para crear folletos de restaurantes, hay algunos para portadas, etcétera, para hojas membretadas, calendarios y diferentes aplicaciones. Estas plantillas sí, lo que ya tienen son imágenes precargadas, tienen formatos de títulos, digamos, están esquematizadas ya en columnas. Sin embargo, al entrar, bueno, pues se pueden cambiar los colores, las letras, etcétera, pero lo que nos permiten es trabajar un documento de una manera pues más rápida, ¿no? En algunos de los casos, dependiendo de las plantillas y del manejo que tengamos sobre las plantillas. Incluso nosotros podemos editar o crear nuestras propias plantillas. Y bueno, aquí les dejo información sobre cómo podríamos manejar, crear o hacer nuestras propias plantillas. Las plantillas son útiles para los casos en los que trabajamos un documento de manera reiterada y además con el mismo formato. Si nosotros estamos trabajando documentos, por ejemplo, para la materia, no sé, de economía y el profesor ya nos pide siempre que el documento tenga una imagen en un encabezado, que diga el encabezado, el módulo 1, módulo 2, no lo sé, que el número de páginas tenga algún formato, que el texto tenga que ser a 2 o a 3 columnas, un tipo de letra, y que además hay que incluir un formato sobre los títulos específico. Entonces sí podríamos trabajar en plantillas con ese profesor, pero a lo mejor en otra materia nos piden los documentos de otro formato, entonces tendríamos que hacer nuevas plantillas. Digamos, de alguna manera eso es lo que nos permite Word, no tener que estar editando un documento que manejamos con las mismas características de manera reiterada cada vez que tenemos que entregarlo. Y eso en algunos casos, si bien no nos representa demasiado tiempo, pues sí puede, digamos, ahorrarnos tiempo para destinarlo a otras actividades, ¿no? Pero les digo, si quieren acceder a más contenido sobre cómo realizar o diseñar una plantilla, pueden hacerlo a través de, la sugeriría que entren a esta página, y si tienen alguna duda en específico, ya lo podamos ir viendo de manera más, digamos, con un poquito más de calma, ¿no? El otro menú que tenemos, al que tenemos acceso a través de la herramienta de archivo, pues es la opción de abrir un documento que, bueno, pues ya está localizado en nuestra computadora o está alojado en OneDrive, y luego permite incluso esta parte de abrir,
nos permite también anclar documentos. Aquí nos da la opción de identificar los documentos que nos han compartido algún compañero, por ejemplo, para los trabajos en equipo, los documentos que tenemos almacenados en nuestra cuenta de OneDrive, en este caso la que está vinculada a la cuenta institucional, y bueno, los archivos que tenemos localizados en nuestra computadora a través de el menú de examinar. Y luego también podemos anclar en esta parte documentos con los que vamos a estar trabajando de manera reiterada. Sucede o es común en algunos casos cuando no tenemos bien organizadas nuestras carpetas, que estamos trabajando en el documento del proyecto terminal, ¿no? La versión número 1, y por alguna razón estamos en la versión 2, 3, 4, llegamos hasta la versión infinito, y en algún momento perdemos la claridad sobre dónde está ese documento. Entonces, en esta parte de la ventana, nosotros podemos anclar el documento en el que vamos a estar trabajando de manera reiterada, y eso nos permite también ahorrar tiempo y tener una mejor organización para tener acceso a cada uno de los documentos que estaremos trabajando. Incluso, esta parte del procesador de palabras nos permite recuperar documentos que no se han guardado. Esto es importante porque también nos sucede que en algunos casos se nos va la luz, se nos reinicia la computadora, o simple y sencillamente cerramos el programa y no hemos guardado. En algunos casos, Word, inclusive, o más en específico, también cuando está conectado a OneDrive, nuestra aplicación, tenemos la posibilidad de recuperar documentos sin guardar. Pero eso es una posibilidad. Lo recomendable es que cada que ustedes empiecen a trabajar un documento, pues le den un nombre a un nombre y una ubicación al documento para que el procesador de palabras no tenga ningún problema en recuperarlo, ¿no? En algunos casos es imposible recuperar los documentos que no se han guardado. Luego tenemos este menú, que es el menú de información. Este menú es muy importante. Nos permite acceder a los detalles de protección del documento. Generalmente cuando ustedes compartan un documento con algún compañero o incluso cuando entreguen algún trabajo, pues ustedes pueden cifrarlos, pueden hacer que el documento salga siempre como lectura. Sin embargo, bueno, pues ustedes cuando abren un documento como lectura, Word en automático les pide en la parte superior de la cinta de opciones habilitar el documento para cambios. Entonces, pues no tiene una funcionalidad muy específica. Sin embargo, sí pueden cifrar el documento con una contraseña. Esto es para documentos que contienen algún contenido, que tienen algún contenido importante, perdón. Pueden restringir la edición, es decir, con una contraseña también controlar el tipo de cambios que los usuarios pueden hacer. Es decir, ustedes pueden permitirle a sus compañeros copiar, pegar, no sé, sobreescribir el documento, cambiar el tipo de letra, etcétera. Pueden permitirles nada en el sentido de cuál sería la función de compartir con alguien ese documento, ¿no? Restringir el acceso, concede, pues también podemos decidir a qué personas se les da y se les quitan los permisos para editar, copiar e incluso imprimir. Y bueno, pues agregar una firma digital, nada más sería como para pues, garantizar la integridad del documento, de alguna manera con una firma digital visible, ¿no? La otra parte que es interesante de este menú de información es cuánto mide el documento, el número de páginas, el número de palabras. Generalmente cuando nos piden, por ejemplo, ensayos, los profesores nos determinan un número máximo de palabras o incluso de caracteres, ¿no? Pues aquí tenemos la información a través del menú de información, o también tenemos acceso a esa información a través de la barra de estados con el contador de palabras, ¿no? Otro de los elementos que es importante en el menú de información es la parte relacionada con la modificación, cuando se creó el documento, y en este caso las personas relacionadas, por ejemplo, el autor. Sucede en muchos casos, incluso en algunas clases que yo he dado, que nos pedimos un trabajo a los alumnos, y resulta que nos entregan el trabajo y todos los documentos, cuando los profesores, por supuesto, se toman la molestia de revisar la información del documento, pues resulta que el autor de todos los documentos, o del 50% de los documentos del salón es el mismo, ¿no? Entonces, pues eso hay que tener cuidado. Ustedes lo pueden agregar o incluso pueden quitar un autor del documento. La idea es que, bueno, siempre que ustedes entreguen un documento, el autor de ese documento sean ustedes y no sea
alguien más, o en este caso, si agregan a alguien, pueda ser un colaborador, ¿no? De alguna manera, pues esto es un poco de presentación y de seguridad sobre el documento de quién lo está haciendo. También tenemos acceso a un historial de versiones, nos permite saber, siempre y cuando esté conectado en OneDrive, nos permite saber cuántas versiones y qué cambios se le han hecho al documento, y de esta forma es como se pueden recuperar las versiones anteriores, ¿no? Sin embargo, esto solo está disponible si ustedes están conectados precisamente a OneDrive, que es una herramienta muy importante porque tenemos ahí 1 terabyte de almacenamiento que de alguna manera pues no tiene ningún costo, ¿no? Y la parte de administración del documento, que es lo que nos permite también examinar archivos recientes que no hemos guardado. Que les digo, en algunos casos esto no, no es una garantía de que vamos a recuperar un documento que no se guardó, ¿no? Tenemos dentro de archivo también los menús de guardar, es para los documentos nuevos, de guardar, perdón, los cambios, los archivos de guardar, las opciones de guardar como, y es donde tenemos, bueno, la posibilidad de guardar en diferentes formatos, dependiendo del proceso o ¿cómo se llama? De la finalidad que tenga la elaboración de este documento. Generalmente ustedes entregan a los profesores documentos en Word, que sería para editar, o documentos en PDF, que serían documentos que ya nadie puede editar, ¿no? Solamente imprimir. Y de alguna manera también aquí podemos guardar las plantillas de Word 97 a 2003 y otras plantillas habilitadas con macros. Si alguno de ustedes maneja macros, bueno, o no maneja, los macros de alguna manera nos permiten grabar instrucciones que le damos a un documento. Por ejemplo, este documento, si lo tuviéramos en formato, lo primero que yo haría sería poner un título a este documento, en este caso título 2, un subtítulo al documento, que no lleva ningún formato, le daríamos los diferentes elementos de formato, las viñetas, etcétera, cada uno de los documentos, pondríamos una imagen en el encabezado, definiríamos la sección, si está vinculada o no con otra sección, etcétera. Todas esas instrucciones las podemos grabar en el procesador de palabras y una vez que tengamos un documento nuevo, se pueden ejecutar o correr para que el documento que recién nos acaba de llegar tenga las mismas características. Eso de alguna manera es sencillo, pero ya implica un manejo en realidad avanzado sobre lo que es el programa, ¿no? Las opciones de imprimir, bueno, pues todas las conocemos. Entramos de alguna manera a las impresoras que tenemos configuradas dentro del documento. Podemos agregar impresoras. Eso ya depende también del tipo de documentos y del tipo de equipo, si es portátil o si es de escritorio, dónde lo vamos a utilizar y a qué impresoras lo vamos a conectar. Y luego los diferentes formatos de impresión de cada uno de los documentos, ¿no? En este caso no nos vamos a detener, todos lo conocemos, veremos un poco más de detalle en Excel, cuáles son las posibilidades que tenemos en el formato de imprimir a la hora de querer manejar una tabla dentro de una sola página. Pero en este caso, pues creo que todos podemos sin problema o hemos trabajado la parte de la impresión de los documentos. El menú de exportar, que nos permite también crear documentos a formatos PDF, por ejemplo, o XPS, dependiendo de la posibilidad o del objetivo que tenga ese documento. Y bueno, pues por último el documento de cerrar. El menú de opciones nos permite tener acceso a cuestiones ya más particulares del documento. En este caso, por ejemplo, de la presentación. Por ejemplo, para mostrar caracteres que no son visibles, pero que nos permiten tener acceso a formas más específicas de diseñar el documento. Por ejemplo, estos caracteres que nos permiten, nos identifican los cambios de renglón, los cambios de sección, etcétera, que son instrucciones que están en el programa, pero que no son visibles. Ustedes, bueno, los pueden poner o quitar desde este botón, o las pueden poner siempre visibles a través de estas herramientas. Yo no les recomiendo demasiado que se metan a picarle o habilitar o deshabilitar funciones en esta parte, porque si no tenemos certeza sobre lo que estamos habilitando o deshabilitando, pues sí podemos tener ahí problemas después en el funcionamiento del procesador, ¿no?
La que sí es importante es esta parte de la personalización de la cinta de opciones, que es esta parte. Aquí nosotros podemos agregar o agregar una nueva pestaña, por ejemplo, que nos permita almacenar herramientas que son de nuestra preferencia. Entonces eso, esto de alguna manera pues no incide en el funcionamiento del programa y sí puede tener, puede ser funcional para cada uno de nosotros. Aquí está la barra de acceso, las herramientas de la barra de acceso rápido que se activaban a través de este botón. Y bueno, nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí almacenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones, que son las que por default me da o les va a dar cualquier computadora, salvo esta del mouse táctil, del touch, que sería dependiendo de la función de la computadora. Pero ustedes pueden agregar, como les decía, todas las funciones simple y sencillamente pues con arrastrarlas o con pasarlas de un lado hacia el lado derecho, perdón, de cada una de las pestañas. En realidad, eso ya sería de preferencia. Pero les digo, la idea no es... o la idea más bien es no tener pues lleno de botones o de herramientas esta parte, porque al final todas esas herramientas las tenemos acá abajo y vamos a ir viendo cómo acceder a cada una de ellas dependiendo del objetivo que tengamos, ¿no? Esa sería la parte, de alguna manera, de introducción a lo que sería el procesador de palabras, y si se dan cuenta, pues es una parte muy, muy sencilla que ya de alguna manera todos manejamos. Sin embargo, no sé si hasta esta parte alguno tenga comentarios o dudas sobre lo que hemos visto hasta este momento. Si no, bueno, pues continuaríamos. Si alguien tiene, pues puede levantar la mano en cualquier momento, ¿no? Entraríamos a una segunda parte de lo que sería ya el manejo de documentos, perdón, no, el manejo de documentos ya lo vimos, que sería la parte de la presentación de los documentos. Ya es básicamente el uso en un primer momento de las herramientas de edición básicas, que serían las fuentes. Pues todos conocemos, digamos, hay algunas fuentes. Estas que tienen el icono son fuentes que no están instaladas o que de alguna manera no están instaladas en el procesador. Sin embargo, solamente al darle descargar, se va a comenzar a hacer la carga o la descarga del documento, de la fuente, y luego posteriormente estará ya disponible para ser utilizada. Pero bueno, tienen acceso a una gran cantidad de fuentes para hacer edición en sus documentos. Ahora bien, hay fuentes, como por ejemplo la fuente oficial de la UAM, que no está cargada, digamos, de manera predeterminada en Word. Sin embargo, ustedes la pueden descargar y la pueden instalar, o algunas otras fuentes que se encuentran. Hay sitios en Internet que tienen o que ofrecen una gran cantidad de fuentes disponibles para diferentes propósitos. Todas esas fuentes ustedes las pueden descargar y las pueden instalar de manera segura en su procesador de palabras. A lo mejor no todas son para Word, algunas las podrían utilizar para PowerPoint o para Excel incluso, no lo sé. Pero una vez que las descargan en Word o las descargan en Excel o en PowerPoint, estarán disponibles para ustedes en todas la paquetería o todos los programas que forman Office 365, ¿no? Es decir, solo lo tienen que instalar una vez. Tenemos acceso a las negritas, a las cursivas, al subrayado, además de 7 efectos predeterminados, ¿no? Entonces, de todo lo anterior, nos ofrece vista previa el menú. Al entrar a esta parte, digamos, ya podemos, si queremos editar todo un documento completo, pues nada más damos control E, seleccionamos todo el documento y nos permite darle a ese documento el mismo tipo de letra, el estilo, el tamaño, si lo queremos subrayado, si lo queremos en superíndices, etcétera, ¿no? Y en en el menú de avanzado tenemos acceso a cambiar el espacio entre caracteres. Esta herramienta puede ser importante siempre que no se abuse de ella para ajustar documentos a una cuartilla, ¿no? Podemos tener el caso de que nos pidan entregar un documento solo en una cuartilla. Lo trabajamos, nos sale una cuartilla y media, empezamos a reducir palabras, pero aún así tenemos una cuartilla y 3 renglones. A través de la herramienta del espaciado podemos reducir o comprimir o expandir el espacio entre los caracteres dependiendo de diferentes criterios, que son puntos al final del día, y de esa manera ajustar los textos a una página, ¿no? Lo único que va a ir haciendo es que se va a ir pues encimando la letra. Si nosotros abusamos del comprimido, pues vamos a tener ahí
las letras decimadas y ya no se va a poder leer, ¿no? Pero esto, les digo, es una opción que puede ser importante para ajustar documentos o ajustar párrafos solamente de una página, ¿no? De alguna, aquí, por ejemplo, cuando yo abro un documento en nuevo, generalmente me da estas dos tipos de letra o la calibre y cuerpo, ¿no? Al menos en mi computadora, desde este menú, yo puedo trabajar ya o predeterminar en qué fuente quiero trabajar. No sé si quiero la Arial, ¿no? Que es la que todos los profesores piden generalmente. Pues aquí le puedo dar Arial, si la quiero normal, cómo la quiero, de qué tamaño quiero la fuente, etcétera. Una vez que la configuro, puedo establecerlo como predeterminado y el siguiente documento que yo abra, pues va a tener esa fuente y las características que nosotros le hayamos marcado, ¿no? Esta es la parte, digamos, importante de este menú de fuente que nos permite ahorrarnos trabajo de edición posterior. Tenemos, bueno, pues como decía, varias herramientas que nos permiten dar formato, quitarlo, hacer letra, aumentar el tamaño de la fuente, navegar entre mayúsculas, minúsculas, poner cada palabra en mayúscula. De alguna manera también nos permite quitar todo el formato que le dimos solamente con un clic, lo cual es muy fácil. Y en esta parte les dejo desde la página de Microsoft la forma de cómo agregar fuentes nuevas, en este caso al procesador de palabras, ¿no? Los siguientes botones que tenemos disponibles son los párrafos, que nos permiten utilizar las viñetas. Aquí hay un error. Es una lista a partir del uso de viñetas establecidas ya sea en la biblioteca. Aquí tenemos las viñetas. Bueno, esta en realidad no es de la biblioteca, pero aquí tenemos las viñetas que vienen de manera predeterminada, o nosotros podemos personalizar nuestras viñetas de acuerdo a un símbolo que queramos utilizar. Por ejemplo, estos que son de símbolos de naipes. Podemos acceder a pues, una gran variedad de símbolos para definir nuestras propias viñetas, siempre y cuando dependerá del propósito que queramos utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, vamos a regresar a la que estábamos. Cualquiera, ¿no? Queremos que nuestras viñetas sean asteriscos, o queremos que sean a través de una imagen que nosotros podemos cargar, queremos que tenga alguna fuente, etcétera. Bueno, lo podemos hacer. Una vez que la creamos, ya nos aparecerá nuestra viñeta para trabajar, y si se dan cuenta, pues ya la cambiamos acá en Word, ¿no? Todas esas viñetas que nosotros creemos las podemos eliminar o agregar a la biblioteca. En el menú de usadas recientemente las podemos agregar a la biblioteca o a una galería en la barra de herramientas que está acá abajo, o pues también las podemos eliminar, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí la hice, pero esa no es de mi agrado, la puedo eliminar. Esa es una parte interesante. Luego nos permite también cambiar el nivel de la viñeta. Ya que tenemos la viñeta, podemos irlos haciendo más hacia la derecha o despegarlos cada vez del margen en función de la jerarquía que le queramos dar a cada una de las viñetas, ¿no? Es decir, si aquí tengo un texto más, digamos, esa distancia entre el margen izquierdo o el acercamiento hacia el margen derecho, generalmente tiene que ver con la jerarquía de los textos que vamos utilizando hacia abajo. Es decir, este nivel es de menor importancia que el primer nivel, ¿no? Eso sí hay que tener muy claro, porque luego entregamos documentos en los que lo más importante queremos destacarlo con una viñeta muy pegada a la derecha, y resulta que lo menos importante está con la viñeta pegada a la izquierda. Eso pues, es incorrecto, ¿no? Tenemos también las viñetas de numeración multinivel, que son listas numeradas, que son como las que vimos o aplican para los casos que vimos en el menú de ayuda, que básicamente se utilizan para instrucciones u órdenes cronológicas. Es decir, acá en estas anteriores hay jerarquía, pero no hay un orden cronológico. Aquí sí hay un orden, hay una coherencia entre que es necesario hacer el paso número 1 antes del paso número 2. O están, digamos, jerarquizadas, están ordenadas de manera cronológica. También estas se pueden personalizar, se pueden utilizar diferentes formatos de número que ya vienen aquí precargados, dependiendo de qué es lo que queramos nosotros
dar a entender, ¿no? Sin embargo, si estamos lo que sí es recomendable es que para todo un documento se utilice el mismo número, el mismo tipo, perdón, o el mismo formato de lista numerada, no que tengamos, por ejemplo, en la página número 3 del documento aparece una lista y tenemos este formato, y luego más adelante tenemos este otro formato, a menos que estemos hablando de cuestiones claramente diferenciables. Es decir, si nosotros tenemos acá la lista de opciones para imprimir un documento, podemos manejar 1, 2 y 3, pero si acá, por ejemplo, tenemos la tipología, los niveles de desagregación de, ¿qué podría ser? O el manual de despiece, por ejemplo, de una motocicleta, podríamos ordenarlo de esta manera. Es decir, aquí sí tenemos temas diferentes, ¿no? Pero cuando estemos hablando de cosas similares, habría que utilizar el mismo número, el mismo tipo de lista numerada para no caer pues en cuestiones que es una cuestión de estilo, ¿no? Más que de forma, pero sí tendríamos que estar conscientes de cómo utilizarlo. Y bueno, también tener cuidado como lo que me acaba de pasar, ¿no? Que si damos clic en esa parte, pues nos genera esa lista, pues hay que deshacer la instrucción, ¿no? La sangría es un elemento muy importante, lo tenemos en estos dos botones. Yo he visto documentos, incluso uno mismo comete esos errores de utilizar la sangría de manera indiscriminada. Primero hay que tener claro que la sangría pues, nos permite acercar o alejar el párrafo del margen, es decir, básicamente acercarlo o alejarlo del margen izquierdo. Sin embargo, las sangrías pues tienen algunas reglas y sí hay que tener claro para qué se utiliza una sangría. Por ejemplo, la sangría normal, que bueno, se aplica solamente a la primera línea de cada párrafo, y bueno, esa no se aplica al primer párrafo de cada capítulo. Es útil o aplicable para textos escritos en prosa, es decir, por ejemplo, pues para alguna una tesis, ¿no? O un trabajo terminal. La otra es la sangría francesa, que se utiliza para escribir la bibliografía de acuerdo a las normas APA, y hay textos o documentos en los que nosotros le aplicamos la sangría francesa a los párrafos del documento, pues eso es en realidad incorrecto, ¿no? Para la sangría francesa se utiliza exclusivamente para la bibliografía, en algunos casos, ¿no? A menos que tengan ustedes claro por qué la están utilizando. Y se llama francesa porque la primera línea permanece completa y el resto cuelga de ella. Nosotros podemos tener acceso a las sangrías, también a determinarlas de esta manera. Por ejemplo, aquí está la sangría francesa y aquí está la muestra, ¿no? Es decir, el primer renglón está alineado hacia la izquierda y el segundo renglón aparece con un determinado número de espacios ya pegado hacia el margen derecho. Esto ustedes lo van a ver en la bibliografía de cualquier documento, ¿no? Siempre y cuando esté alineado con las normas APA. Ahora, estos son ejemplos de cómo se utiliza la sangría. Para utilizar la sangría, les recomiendo, bueno, pues que ustedes busquen ya información más detallada de cómo se debe de utilizar y cómo no se debe de utilizar la sangría en cada uno de los documentos. Podemos ordenar también los documentos de una lista, por ejemplo, de manera alfabética o de manera ascendente o descendente, dependiendo de cómo la tengamos ordenada. Y la otra, el otro carácter importante, el otro botón importante es el de mostrar todos los caracteres que no son visibles durante la edición del documento o que están ocultos, ¿no? Y pues esto les decía, resulta especialmente útil para tareas avanzadas de diseño. Por ejemplo, vamos a ver nosotros más adelante que este documento, por ejemplo, tenemos aquí un encabezado que dice presentación del documento y en la sección anterior tenemos un encabezado que dice manejo de documentos. Esto se puede hacer posible, se hace posible, lo vamos a ver un poquito más adelante, a través del manejo de secciones. Pero dónde empieza y dónde termina una sección solo lo podemos saber a través de mostrar los caracteres ocultos. Tenemos aquí un salto de sección que ya nos permite trabajar una sección diferente con formatos diferentes, en este caso con encabezados de página diferente. Y la única forma de borrar esa restricción pues es a través de primero visualizar el símbolo y luego borrarlo, ¿no? Pero ya ahorita vamos a ver más adelante cuál es la función de los saltos de secciones. Nos quedamos en la sangría, mostrar todas las alineaciones. Bueno, pues están las alineaciones de derecha, izquierda, centrado, derecha y el justificado, y cada una tiene su función, ¿no?
obtienes objetivo. La alineación a la izquierda es para los textos principales, alineados, digamos, los títulos en este caso. El centrado se usa para, por ejemplo, para portadas, citas, encabezados o para invitaciones. Da un aspecto de alguna manera más formal. La alineación a la derecha suele utilizarse para la parte, digamos, secundaria del encabezado, para fechas, por ejemplo, para fechas y para los pies de página, en este caso para el número de página, ¿no? También tenemos el justificado, que permite distribuir el texto de manera uniforme, y pues aquí la única función del justificado es pues darle una presentación más cuidada al documento, ¿no? No porque esté justificado cumple una norma especial, sin embargo, pues es una cuestión de presentación. Casi todos nos piden los documentos justificados, ¿no? Pero tampoco hace nada que estén alineados hacia la izquierda. Sin embargo, pues sí hay una diferencia de cuál es el uso principal de la alineación a la izquierda. El espaciado entre líneas y párrafos lo podemos manejar desde esta herramienta. Podemos aumentarlo, incrementarlo de acuerdo a diferentes puntos, o podemos quitar o agregar con estos botones muy sencillos. Tenemos acceso a las opciones del interlineado, que nos permiten decir si es del renglón anterior, del renglón posterior, si es múltiple, si es sencillo. Lo podemos personalizar, y lo que vamos a ir viendo acá abajo es una vista previa del resultado que vamos a tener en el documento. Esto pues está en función de los requisitos que nos marquen cada una de las materias o de los profesores a quienes le vamos a entregar un documento, ¿no? Ya ahí tendrá sus particularidades. Los bordes, el sombreado y los bordes, que son estas dos herramientas. El sombreado sí es aplicable a textos. Nosotros podemos utilizar colores dependiendo de qué es lo que queramos señalar en el documento. Podemos utilizar, por ejemplo, el color rojo para manifestar un cambio o manifestar alguna idea que no nos convence del todo, ¿no? Podemos utilizar amarillos, verdes, dependiendo de qué sea el objetivo que queremos utilizar. Por ejemplo, yo con mi jefe, pues utilizamos un código de color, ¿no? Para los cambios que se hicieron, para las cosas que están, que sometemos, por ejemplo, a la opinión de nuestro jefe, etcétera, ¿no? Ahí habría que acordar un cambio de color. Y la parte de los bordes, básicamente, se aplica para las tablas que vamos a insertar en el documento. Un ratito vamos a ver esta parte de cómo insertar y para qué insertar una tabla y qué podemos hacer con las tablas que insertamos desde Word. Sin embargo, bueno, ahorita lo veríamos, ¿no? Tenemos los formatos básicos que están bueno, antes de pasar a la pestaña de diseño, en esta parte del menú tenemos una opción muy importante. Todos los títulos de los documentos se deben de poner o se deberían de poner como sugerencia en función o jerarquizarse con esta herramienta. Títulos, subtítulos, etcétera, ¿no? Que es lo que nosotros queremos manejar. Esto es importante para la generación del índice de los documentos, ¿no? Una de los motivos por los cuales se programó este curso es básicamente ofrecerles el panorama, sí, básico de Word, pero también ofrecerles algunas herramientas para que ustedes puedan entregar trabajos con una mayor presentación y que sean más dinámica su elaboración. Entonces, a través del uso de los índices, nosotros podemos generar, de los títulos, perdón, podemos generar índices de manera automática ya en el documento y no estar, pues el título, ir a revisar página por página para ver cuáles son los títulos que tengo en el documento y luego generar un índice, ¿no? Eso, eso quita demasiado tiempo, porque además este índice ya nos permite vincularlo con el número de página, nos permite dar la jerarquía de cuál es el índice, el título más importante, cuáles los subtítulos, etcétera, ¿no? Y podemos ir manejando diferentes números de títulos o generando otros dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos crear diferentes estilos. Y esta página, si nosotros, por ejemplo, insertamos un título adicional aquí, entre descripción de la ventana y el menú de ayuda, al nosotros actualizar toda la tabla, va a aparecer ese título nuevo y también nos va a actualizar el número de páginas, lo cual, si nosotros lo hiciéramos de manera manual, tendríamos que estar revisando
página por página el documento para ver en dónde estuvieron los cambios, y les aseguro, y bueno, todos lo hicimos así en algún momento, es una tarea de nunca acabar, ¿no? El estar revisando el índice. Entonces, esto es importante irlo manejando desde un principio, el ir asignándole título a cada uno de los documentos, que era esta parte, ¿no? Esta herramienta permite aplicar un esquema de numeración a los títulos mediante el uso de plantillas, que son estas. Todos los títulos se pueden modificar en función del tipo de letra, el tamaño, si lo queremos en negritas, en cursivas, en subrayados, el color que le queremos dar a cada uno de los textos. Y podemos también cambiar de alguna manera el interlineado, la sangría de ese texto. Podemos entrar al formato y podemos también cambiar el espacio entre los caracteres. Podemos cambiar varias cosas dependiendo. Toda esta información que tenemos aquí es la que va a determinar la presentación del texto, y toda esta información la podemos cambiar a partir de este menú. Los efectos, el idioma, que bueno, pues eso va a depender del programa en el que estemos trabajando, los bordes, si va a tener alguna numeración, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a ir cambiando a partir de este menú, y se puede ir modificando el texto de cada uno de los títulos en función de lo que nosotros queramos generar finalmente en el índice una vez que el documento esté terminado. Como lo dice aquí, pues es por medio de estas herramientas que vamos nosotros finalmente a insertar una tabla de contenido con esta herramienta, que lo vamos a ver también con calma, para generar nuestros índices, ¿no? O podemos cargar otros tipos de tabla, podemos nosotros personalizarla, quitarla o hacer algunas otras operaciones con las tablas de contenido. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieren que regresemos en algún tema. Ok. Entonces vamos a entrar. Esta parte de los títulos es importante. Si ya la manejan, qué bien. Si no, sí ténganlo como muy claro, porque pues, esa parte sí es muy importante en el documento. Luego vamos a entrar a la parte de los manejos de las secciones. El manejo de las secciones es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, cómo yo puedo, por ejemplo, cambiar el encabezado, cómo puedo yo cambiar, por ejemplo, tener esta página en 2 columnas, la siguiente página en 3 columnas. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, tener también esta página en tamaño carta, en orientación vertical, como la siguiente la podría tener en tamaño doble carta, en orientación horizontal, para, por ejemplo, manejar o cargar en esa página horizontal una tabla que es muy grande, etcétera. Todo eso lo vamos a hacer a partir del manejo de las secciones. Y las secciones las tenemos nosotros en disposición, en saltos. Aquí están todas las secciones. Nosotros entramos otra vez, ¿no? Estamos desde el inicio. Entramos al menú de disposición, tenemos saltos, y en saltos tenemos acceso a las secciones. Podemos iniciar una sección en la página siguiente, una sección continua, una sección en la página par o una sección en la página impar. ¿Qué es lo que permiten las secciones? Bueno, pues hacen posible el uso de formato y diseño para páginas, para una o varias páginas en específico, o para decirlo de alguna manera, para partes o capítulos de un documento, secciones, por eso se llaman secciones. Cada salto de sección, eso sí hay que tenerlo claro, permite controlar el diseño. Vamos a verlo acá. Tenemos este salto de sección, nos permite controlar el diseño de lo que tenemos hacia arriba. Lo que tenemos hacia abajo obedecerá a una instrucción diferente o a otra sección diferente. Entonces, pero si nosotros eliminamos este salto de sección, este formato lo vamos a perder y vamos a tener automáticamente el formato de la sección siguiente. Eso sí hay que tenerlo claro. A veces se puede volver complicado o complejo el manejo de las secciones,
pero si se hace bien desde un principio el determinar dónde empieza y dónde termina cada una de las secciones, y además sabemos cómo visibilizar dónde están esas secciones, o esos saltos de sección, y cómo borrarlos, les decía, únicamente es localizarse esta parte y borrar el menú borrar la sección, podríamos manejarla sin problema. Como vimos, hay saltos de diferentes tipos, que es el de la página siguiente, en este que es como el que teníamos acá. El salto empieza o se inicia una nueva sección con nuevo formato o características en la siguiente página. Tendríamos el salto de sección continuo. La nueva sección inicia en la misma página en donde nosotros insertemos el salto. Esto es útil, como les decía, para documentos que se manejan en columnas. Podemos manejar la mitad de la página en 2 columnas, la otra mitad en 3 columnas, y también puede utilizarse para cambiar esto sin iniciar en una nueva página, ¿no? Como era el menú anterior. La sección en página par iniciará la nueva sección en la siguiente página par. Por ejemplo, si nosotros ponemos la nueva sección en la página 6, el formato lo va a aplicar hasta la página 8 y no en la página 7. Lo mismo para las páginas impares. Si lo aplicamos en la página 6 o en la página 3, el menú o el formato que vamos a determinar en esa sección hasta la siguiente página impar, que sería en este caso la 5. Y bueno, pues ya les decía, ¿cómo eliminamos un salto de sección? Pues bien fácil, ¿no? Le damos suprimir, nos colocamos en cursor en donde inicia la sección, le damos suprimir y se elimina, y de alguna manera se retoma el formato de la sección anterior. Eso nos permite pues darle edición también al documento, nos permite, como ustedes han visto en los libros, ¿no? Por ejemplo, acá puede decir capítulo X, inicia un capítulo nuevo, después de que termina este otro capítulo, nos permite pues tener una serie de información en cada una de los encabezados, los pies de página. Por ejemplo, podemos hacer el número de página diferente, podemos poner aquí alguna otra información que nosotros consideremos útil, pero que no aplica para el siguiente capítulo, etcétera, ¿no? Eso es muy importante en términos de edición y es muy fácil de utilizarse. No sé si tengan alguna duda aquí en la parte de las secciones. Eso creo que es sencillo, ¿no? Creo que no hay dudas. Ok, en la parte tenemos las herramientas de edición, la parte de la ortografía y la gramática. Si recuerdan antes, en las versiones anteriores de Office teníamos una palomita con el ABC. Ahora tenemos este botón, perdón, que es el editor al que podemos acceder a través de la página F7. Esto nos permite revisar tanto la ortografía como la gramática. Y bueno, pues aquí nos muestra, por ejemplo, en el caso de este documento, que tiene el editor un total de 7 sugerencias. 2 son en materia de ortografía, nos las muestra. En este caso tienen que ver con el idioma. Igual es con el idioma. Y también nos permite, si nos regresamos, ver las opciones en materia de gramática, ¿no? Cómo se escribe el submenú. Bueno, pues nos hace una sugerencia, la podemos utilizar. Y luego cómo se escribe Office 365 Pro Plus, la podemos utilizar o no la sugerencia. Y bueno, como nosotros sí tomamos esas 2 sugerencias y no las del idioma inglés, nos va bajando el número de sugerencias. Esto, bueno, pues cambia a las versiones anteriores que teníamos de Office, donde estaba la palomita, y nosotros le dábamos con el botón izquierdo y revisar ortografía párrafo por párrafo. Ahora esa opción ya no nos aparece, ¿no? Entonces tendríamos que estar manejándonos a través del editor. Ahora, por ejemplo, ¿para qué son útiles los títulos y los índices? Bueno, pues para no estar haciendo o realizando esta operación que iba a hacer de irme a página por página, ¿no? Si ya nada más me regreso, estábamos trabajando en la parte de revisión de ortografía, clic, y ya automáticamente nos lleva al documento, ¿no? Esta característica de los índices, cabe destacar que se conserva cuando nosotros exportamos un documento hacia PDF. Tenemos la misma, o utilizamos las mismas herramientas sin ningún problema, nos conserva los índices que hayamos generado, lo cual es muy importante, ¿no? Tenemos también la parte de la herramienta de los sinónimos. Los sinónimos son interesantes. Tenemos acceso, por ejemplo,
marcamos una palabra, tenemos acceso a los sinónimos a través del clic derecho, nos dice que no hay sugerencias, pero bueno, los sinónimos despliegan en algunos casos una lista de palabras sugeridas que se pueden utilizar en lugar pues de la palabra que estemos queriendo cambiar, ¿no? Esto es útil para evitar las palabras repetidas en una sola oración o en un solo párrafo. A veces nos sucede que estamos escribiendo algo y de manera reiterada utilizamos, no sé, por ejemplo, párrafo, 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 cada rato se lee el documento y entonces ya después pues estamos leyendo párrafo todo el tiempo y lo único que entendimos es que hay párrafos y no hay otra cosa, ¿no? Entonces tenemos acceso a una lista de sinónimos que se puede utilizar dependiendo de... Claro, hay que saber qué significa y para qué se utiliza cada uno de estos sinónimos, ¿no? Lo mismo para herramientas, podemos utilizar la parte de sinónimos y nos va a dar aquí una lista desplegable de los sinónimos que se pueden utilizar y bueno, pues acá están una lista ya más amplia de qué sinónimos podemos utilizar en cada una de las palabras. Por supuesto hay que tener claro, les decía, cuál es el uso de cada uno de los conceptos que nos van a aparecer en esa lista para no quedar ahí o meternos el pie solos, ¿no? Otra de las herramientas interesantes de Word es la búsqueda y reemplazo. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, a partir de este menú de buscar, queremos ver la palabra edición, ¿no? ¿Dónde nos aparece? Bueno, aquí está, nos aparece 7 veces durante el documento. Porque no sé, a lo mejor queríamos tener acceso a herramientas de edición. Bueno, pues podemos buscar edición y nos aparece herramientas de edición. O vimos, no sé, algún texto relacionado con edición que nos interesa en particular, pues no tenemos que leer todo el documento, ¿no? Ya lo encontramos muy fácil. Esto, por ejemplo, es muy útil ahora en los cursos que tenemos en línea, cuando tenemos los exámenes o los quiz al final de cada uno de los módulos. Nos aparece un examen a veces de 5, de 10 preguntas, eso dependerá un poco de la institución, del objetivo y de los alcances de cada uno de los exámenes, de los cursos, perdón. Pero, por ejemplo, nos encontramos con preguntas que no sabemos o no estamos seguros de la respuesta y no vamos a ir a leer pues, todo el documento. Entonces, a partir de palabras claves, si tenemos el documento en Word o incluso en PDF, nosotros podríamos utilizar esta herramienta para buscar en específico el concepto que nos interesa y pues no necesariamente encontrar la respuesta, pero sí encontrar pistas que nos ayuden a saber cuál es la respuesta correcta a lo que estamos buscando, ¿no? Por eso parece es importante la herramienta de búsqueda. Tenemos también en el menú buscar, búsqueda avanzada, y tenemos otra que es la de reemplazar. Por ejemplo, podría ser el caso que estamos elaborando un documento y utilizamos un concepto que nos pareció interesante, que no sé, uno que seguramente vamos a encontrar aquí, en este documento, por ejemplo, podemos haber utilizado el concepto o la palabra eliminar, ¿no? Entonces, queremos que todo lo que sea eliminar, y el profesor nos dijo, bueno, es que tu concepto de eliminar es inadecuado, etcétera, entonces en vez de eliminar, te propongo que uses corregir, ¿no? Y entonces, podemos reemplazarlos todos o ir reemplazando uno por uno. Nos va a decir, ¿dónde está? Bueno, lo quiero reemplazar. Porque podemos decir, a lo mejor en el título no es necesario cambiarlo porque es prudente o coherente el concepto en ese caso. Entonces, ese lo dejamos, nos vamos al siguiente y entonces aquí sí lo podemos cambiar, le damos reemplazar. O podríamos reemplazarlos todos siempre y cuando estemos seguros que no queremos que en ninguna parte del documento aparezca la palabra eliminar, ¿no? De otra forma, pues, se puede hacer uno por uno. Buscar también nos permite navegar a través del documento. No necesariamente tenemos que regresar al índice. El índice nos puede aparecer acá en la barra de navegación. Si nuestro índice está bien creado con una tabla de contenido y asociado a una tabla de contenido, podemos estar navegando desde el lado izquierdo de la pantalla de Word entre todos los contenidos del texto, ¿no? Para no estar, híjole, es que eso estaba en la hoja tal o en la página tal, ¿no? Entonces nada más vamos a nuestro menú de navegación y automáticamente regresamos a esta parte que es donde estábamos en ortografía, en las herramientas de edición, perdón. Y bueno, pues esa sería la parte de búsqueda y reemplazo. El conteo de palabras, bueno, ya les decía, no es necesario detenernos ahí, lo tenemos abajo en la barra de estado.
pero también se puede conocer a partir del menú de archivo y de la información del documento. Nos aparece el número de palabras también en esta parte del documento, ¿no? Siempre y cuando estemos dentro del área de trabajo del documento de Word. Hasta aquí, bueno, si hay alguna duda, estaré revisando constantemente el chat para ver si hay alguna mano levantada. Parece que no hay ninguna duda. Entraríamos digamos, a la parte final de esta sesión, que es el manejo de tablas. Cabe aquí, antes de entrar al manejo de tablas, hay que hacer una observación. Word nos permite, o el objetivo de Word es hacer o crear documentos de texto. Sin embargo, nos permite también, o tiene una herramienta que nos permite manejar o incluir tablas dentro del documento. La primera sugerencia que yo les doy es que cuando quieran hacer una tabla que contiene operaciones, o cualquier tipo de tabla, la hagan en Excel. Eso es muy importante porque, bueno, tienen acceso a otras herramientas de edición, pueden trabajar de forma más dinámica a través de fórmulas o de ecuaciones en Excel, perdón. Cosas que se pueden hacer en Word, pero que son más tardadas y al final del día el procesador de palabras no tiene como objetivo principal ser una herramienta de generación y gestión de tablas y mucho menos de bases de datos, ¿no? De tablas ya con contenidos mucho más especializados. Sin embargo, bueno, nosotros sí podemos a través de Word insertar tablas, ¿no? Insertarlas, eliminarlas, modificarlas y en algunos casos hacer operaciones. Lo más seguro es que todos, o bueno, todos lo hemos hecho, hemos insertado una tabla a través del menú de insertar una tabla, el cual podemos hacer tanto del número de filas como del número de filas en tamaño horizontal, como del número de columnas en sentido vertical que nosotros queramos hacer, o podemos dibujar una tabla de acuerdo a nuestras características. La diferencia entre hacer esto y dibujar una tabla es que, bueno, pues nosotros podemos tener aquí una tabla en este caso son 4 columnas y 7 filas, pero en algunos casos podemos tener la necesidad de combinar estas 4 columnas o combinar estas dos con estas 4, etcétera, ¿no? Dibujar una tabla nos permite pues ya tener diseños propios de cómo queremos el ancho de una fila, de una columna, si las queremos combinadas o no, etcétera. Pero nuevamente pues es más fácil hacerlo siempre en Excel, ¿no? Ahora, nosotros nos dirigimos al menú de tabla, insertamos nuestra tabla. En este caso, tengo aquí un ejemplo ya elaborado. Lo podemos hacer otra vez. Insertamos una tabla de 3 columnas y 3 filas, que sería esta. En el ejemplo, tengo la venta del mes 1, para que vean qué podemos hacer con esta tabla, ¿no? La venta del mes 2. Tenemos el total. Tenemos 300 pesos que se vendieron en el mes 1 y 500 que se vendieron en el mes 2. Ustedes que utilizan Word, ¿creen que se pueda sumar o saben si se puede sumar en la misma hoja de Word o tendríamos que sumarlo manualmente? Y esa es una pregunta que me gustaría que alguno de ustedes nos contestara. ¿Nadie levanta la mano? Por favor, Gustavo. ¿No? Bueno, en general, ustedes en Word, en las tablas de Word, sí pueden sumar, ¿cómo se llama? Las operaciones dentro de una tabla. Sin embargo, para hacer eso necesitan insertar. Cada que nosotros estamos en la edición de una tabla, se nos activan estos dos menús, que es el diseño de la tabla y la disposición. El diseño de la tabla pues, nos permite hacer lo que tenemos acá abajo, de ponerle una serie de colores, etcétera, ¿no? A nuestro documento, va con un cierto número, con un cierto formato de negritas incluso,
cursivas, todo lo que nosotros deseemos. Pero también nos permite, de manera que es la función más importante de Word en términos de tablas, acceder a una serie de elementos de edición que nos permiten insertar columnas, insertar filas, perdón, arriba, abajo, insertar columnas del lado izquierdo, del derecho, eliminar la tabla, borrar los bordes, dibujar una tabla nueva, dividir la tabla incluso, y ahorita vamos a ver este de autoajustar, o nos permite también insertar fórmulas. Y esto, recuerden, está en el menú de disposición y está aquí el número de fórmulas. Y aquí lo que nos está diciendo, nosotros, por ejemplo, para sumar estas dos columnas, nos vamos a poner en la columna, en la celda de total, digamos que sería la segunda fila, la tercera columna. Vamos a dar clic en fórmula y nos va a aparecer automáticamente, o automáticamente Word nos sugiere que vamos a sumar todo lo que esté a la izquierda. Ya no tenemos que hacer nada más que seleccionar el formato del número o el formato en el que queremos que nos aparezca. Esta es una división de miles, ¿no? Sin milésimas. Y pues nada más le damos a aceptar y ya tenemos ahí el resultado de lo que es nuestra tabla. Si queremos hacer las ventas mes 2 menos lo que tenemos allá abajo en el ejemplo de las ventas del mes 1, tendríamos que hacer lo mismo, irnos acá a la fórmula, le vamos a dar igual, nada más para no equivocarme, es posible, vamos a darle igual y vamos a con la fórmula, tenemos aquí vamos a quitar esta, tenemos el panel de las funciones, es los promedios, contar, falso, una función sí, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en Excel, eso es más fácil, los máximos, los mínimos, los productos, en este caso, podríamos cada una de las celdas y nos va a salir, ¿cómo se llama? El resultado de los elementos de cada una de las celdas. Ahora, nosotros podemos cambiar ¿cómo se llama? Por ejemplo, podemos en algún momento decir, las ventas del mes 1 en realidad no fueron de 300 pesos, fueron de 500 pesos. Pero si se dan cuenta aquí, el menú no nos lo actualiza. Tenemos que, el menú el resultado, perdón, no se actualiza de forma automática. Nosotros tendríamos que ir a la parte de actualizar campos, y en ese sentido ya tenemos la actualización del formato. O sea, lo que nosotros vemos aquí cuando le damos clic a cada una de las ventanas es que tenemos un número común, o un formato de números, o un dato de entrada, que es un número. Pero cuando damos nosotros clic en este campo, tenemos acceso o nos está marcando que lo que hay aquí es un campo que tiene una fórmula, ¿no? Entonces es necesario actualizar ahí los campos. Podemos editar el campo en función de lo que queramos nosotros realizar. Aquí tenemos el acceso a editar la fórmula, que es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Editar el campo. Y aquí nos va a mostrar cuál es la fórmula que tenemos. Entonces, para ¿cómo se llama? Hacer las operaciones, pues igual entramos a lo que es la fórmula, borramos la fórmula, queremos a las ventas del mes 2 restarle las ventas del mes 1, pues las ventas del mes 2 están en la columna, en la celda, perdón, B2, les vamos a restar la celda A2, le damos el formato de número, y le damos a aceptar. Como son 500, pues es 0, ¿no? Por ejemplo, si las ventas del mes 2 fueran 1500, primero recuerden, tenemos que actualizar este campo, y luego acá tenemos igual que actualizar para que nos dé el tema del resultado de la resta de los dos. Si nosotros estuviéramos trabajando en una tabla en Excel, pues esto a partir de las operaciones o fórmulas que nosotros daríamos a cada uno de estos campos en los que tenemos una fórmula, al cambiar uno de estos datos, pues se hace de manera automática. ¿Cuál es el peligro de hacer una tabla? Esta tabla es sencilla, ¿no? Pero si nosotros hacemos una tabla, imagínense ustedes, de 20 filas y 30 celdas y todas están relacionadas en operaciones de suma, restas, divisiones, máximos, mínimos, promedios, etcétera, y estamos cambiando datos constantemente,
Pues tendríamos que darle de alguna forma a cada uno de estos botones actualizar, o irnos aquí al botón izquierdo y tratar de ver si nos aparece la opción de actualizar. En este caso no nos aparece como nos aparecería en una tabla de contenido. Entonces sí tendríamos que estar haciendo campo por campo la actualización, lo cual, como les digo, para una tabla pequeña pues no representa ningún problema. Pero para ya tablas muy grandes, pues eso sí es delicado, ¿no? Entonces, mi sugerencia, se pueden hacer todo el tipo de operaciones que ustedes deseen en cada una de las celdas de la tabla, a través de este menú de la fórmula. Les decía, aquí tienen varias fórmulas. Por supuesto, tienen ustedes que conocer desde Excel. Son básicamente las mismas funciones que tenemos algunas de las mismas funciones que tenemos en Excel. Si ustedes ven, va a ser mucho más limitado el número de opciones, pero bueno, tenemos que saber qué es lo que hace, por ejemplo, la función sí. La función sí es una función lógica, ¿no? El conteo, el promedio, etcétera. Pues tenemos que saber para qué sirve cada una de estas funciones. Entonces, es mucho más complejo el manejo de tablas en Word. A menos que sus tablas, bueno, pues solamente sean información que no se suma, pues probablemente sí se pueda trabajar en Excel. Sin embargo, aún así, les repito, Word es un procesador de textos, es decir, es un programa para hacer textos y no necesariamente para hacer tablas, aun cuando incluye esta función, ¿no? Tenemos aquí también algo que es importante, que es el menú de autoajustar. Este menú de autoajustar es importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una tabla. Déjenme abro una tabla grande. 2019. Y la traigo, ¿no? El informe. Vamos a copiar una. Aquí dos. Un segundito. Definitivos, el anexo estadístico. Vamos a entrar. Un segundo, por favor. Por ejemplo, churro. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, vamos a agregar aquí una tabla. Esto es algo que nos sucede muy frecuente. Tenemos esta tabla. Bueno, ustedes verán que la tabla tiene muchos datos y continúa hacia la derecha. Esta es una tabla que trajimos directamente de Excel. Por supuesto, esta tabla no nos va a jalar las funciones como acá, ¿no? No nos va a marcar campos. Esta tabla todo tiene funciones o todo tiene fórmulas y no nos las va a jalar a Word porque pues, las funciones son diferentes o la lógica del programa es diferente en Excel que en Word. Sin embargo, ya tenemos nuestra tabla y, híjole, no nos cabe, ¿no? Generalmente lo que hacemos es pegarla como imagen. Pues tampoco nos cabe. Entonces, nos copia solo un pedacito de la tabla, ¿no? Podemos ir hacia un pegado especial, como una imagen, un archivo mejorado. Nos resulta lo mismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que regresar al pegado de la tabla normal. Y entonces, para eso utilizamos el menú autoajustar. Y tenemos dos opciones: autoajustar el contenido, que nos va a autoajustar con el mismo formato la información que tenemos en todas las filas de la tabla, ¿no? Con el mismo formato. Pues es decir, nada más nos está ajustando el contenido. Podemos autoajustar en función del tamaño de la ventana y luego ya podríamos estar editando en función del tipo del tamaño de los caracteres a fin de que nuestra tabla pueda quedar, dependiendo de la información, pues pueda ir quedando en una sola, toda la tabla dentro de la hoja de Word. Y aquí está la importancia, digamos, el manejo de la función de las reglas. Nosotros podemos ir editando el ancho o el ancho o el alto de cada una de las columnas en función de lo que nosotros queramos, cómo queramos representar.
se puede entrar hasta al menú de autoajustar también en el clic derecho de la tabla que acabamos de pegar, y podemos también entrar a las propiedades de la tabla para definir los anchos de las columnas y de las filas. Generalmente la recomendación es que siempre en las filas se especifique como alto 0 y nos reduce un poquito el espacio. En este caso a lo mejor no es tan fácil porque el número de datos es muy alto, ¿no? Pero si la tabla fuera más pequeña, podríamos hacerlo. ¿Qué opción tendríamos? Y esta sí es una pregunta que necesito que me contesten porque tiene que ver con lo que hemos visto más atrás. ¿Qué opción tendríamos para pegar esta tabla en otra, o qué tendríamos que hacer para pegar esta tabla en una hoja doble carta y que la información se pueda ver sin ningún problema? Esta sí es una pregunta que es importante que nos contesten. ¿Quién sería el que nos dice qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Nadie? Escogemos a alguien al azar entonces. Por ejemplo, podría ser Uriel AM, el usuario que está registrado como Uriel AM, que está también desde que inició la sesión del curso, nos podría, si activa su micrófono, nos podría decir qué es lo que tendríamos que hacer en Word para que esta tabla que tenemos aquí, que no cabe, se pueda manejar o se pueda presentar en una hoja doble carta, obviamente con alineación horizontal dentro de este documento de Word que está hecho en tamaño carta. ¿No? Bueno, pues lo más sencillo entonces que vamos a hacer, para que sea más fácil y más rápido, tendríamos otra vez que entrar a disposición, tendríamos que ir a saltos, tendríamos que ir a salto de sección en página siguiente, aquí iniciaríamos una nueva sección y entonces iríamos a las opciones de disposición, perdón, pondríamos la hoja en tamaño tabloide, ya nos aparece en formato horizontal, nos aparece en formato vertical, le damos la alineación horizontal, y si se dan cuenta las páginas hacia atrás continúan siendo de tamaño carta, solo nos aparece aquí una hoja ya en tamaño tabloide, que es la parte final del documento, y entonces ahora sí podríamos traernos nuestra tabla, podríamos pegarla a este lado, y aquí sí ya podríamos también, vamos a regresar al subnormal, y podríamos ya empezar a trabajar en un formato, digamos, en un tamaño de texto más amplio, ¿no? Bueno, pues va a depender de igual el número de caracteres, etcétera, de la información que tengamos en la tabla. Por supuesto, si podemos meter una hoja de doble carta, podemos meter una hoja del tamaño que nosotros queramos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para regresar nuevamente al tamaño carta y a la orientación vertical? Pues nuevamente insertar otro salto de sección en la página siguiente, y a partir de esta página nos regresamos a la disposición, volvemos a meterla al tamaño carta y volvemos a meter la orientación en vertical. Y entonces tenemos aquí, como se dan cuenta, todo nuestro documento viene en tamaño carta, ¿cómo se llama? En orientación vertical. De repente tenemos una hoja tamaño doble carta en orientación horizontal. Bueno, acá ya va a depender de dónde queramos nosotros nuestra tabla, pues ya la podremos organizar dependiendo, o sea, para ocupar la hoja completa, ¿no? Y tenemos nuevamente, después de esa hoja doble carta, nuestro documento otra vez en tamaño carta, y aquí podemos ver cómo están los saltos de sección, ¿no? ¿Qué podemos eliminar? Aquí empezó esa sección en doble carta, aquí, y aquí termina la misma sección en doble carta, ¿no? Entonces, pues de alguna manera esto nos permite ir cambiando la orientación, insertando páginas de tamaños más grandes, incluso más pequeños, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Ahora, así como los títulos vamos a regresar a esta página de las tablas, y lo vamos a ver también más adelante. Así como nuestras tablas, como nuestros títulos pueden tener una jerarquía y podemos generar un índice con ellas, con los títulos, perdón, nosotros también podemos
actualizar o generarle una referencia al número de las tablas. Esto es bien sencillo, nos vamos al menú de referencias, escogemos el menú de insertar título. En este caso le ponemos tabla 1, aquí le vamos a poner si lo queremos arriba o abajo de la selección. En este caso, bueno, particularmente yo las utilizo abajo de la selección, y tenemos tabla 1. ¿Qué tiene que responder el título de una tabla? Es qué representa, sobre quién lo representa y cuándo lo representa. Entonces aquí lo podemos poner ventas de tienda Guadalajara, y cuando el primer trimestre de 2020. Quitamos esta cosa de los caracteres y entonces ya tenemos nuestro título, al título de la tabla, al cual le podemos cambiar lo que nosotros, le podemos dar el formato que queramos. Esta herramienta también es muy importante para enumerar las tablas a lo largo de un documento. Por ejemplo, vamos a pensar, esa no era nuestra tabla 1. En realidad la tabla 1 era esta. Referencia, ya no le voy a poner el título completo, esta es la tabla 1, luego quiero acá, y de repente, bueno, esta era mi primer tabla que tenía en el documento, de repente resulta que necesito una tabla adicional en el documento, en una parte más atrás del documento, entonces tengo que generar también el título de esa tabla. Y si se dan cuenta, en automático, el Word nos organiza o nos renumera las tablas en orden de aparición. Esta herramienta también es súper importante porque de otra forma tendríamos que estar, o tendríamos de dos, o estamos numerando las tablas en función de cómo avanza en la edición del documento, y entonces, pues si de repente metimos una tabla adicional, resulta que ya no podemos más que eliminar una por una las tablas o cambiar la numeración una por una, o esperar hasta que terminemos el documento y luego estarle poniendo a cada una el título de la tabla, y al final hacer también nuestra tabla de contenido, que es esta herramienta, sobre cada una de las tablas y ver en qué página estaba, y eso se vuelve la tarea más difícil y titánica de la edición de un documento si se hace de forma manual, ¿no? Por ejemplo, la tabla mes, bueno, aquí vamos a ponerle ventas, tienda, primer bimestre 2020. Ahora, ¿esto para qué? ¿Qué otra funcionalidad tiene? Podemos también referenciar las tablas, en este caso la herramienta, podemos poner aquí comúnmente, ¿qué hacemos? La siguiente tabla muestra los datos de las ventas, bla, 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 ¿no? En Guadalajara, en la tienda 1 en el primer bimestre. Pues esto no dice nada, ¿no? La siguiente tabla, ¿cuál es la siguiente tabla? Pues ni idea. ¿Y qué tal si tengo dos tablas abajo, como es el caso? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es utilizar, una vez que ya tiene título mi tabla, utilizo esta herramienta de referencia cruzada, y aquí, bueno, es el elemento numerado, que son las tablas, o los elementos los títulos, los marcadores, etcétera. Busco las tablas, y tengo dos opciones: o pongo todo el epígrafe, significa que va a aparecer así, en la tabla 1, ventas no sé qué, pongo solo el rótulo o el número, pongo solo el texto y el epígrafe, el número de página, etc. Generalmente se utiliza solo el rótulo y el número, y me va a poner aquí automáticamente con el formato que ya tiene mi texto. En la tabla 1 se muestran los datos de las ventas. Si por alguna razón, otra vez renumero a esta tabla, que va a ser la 1, la 2 cambia, simple y sencillamente con que yo le dé aquí clic en actualizar campos, ya me hace referencia a la tabla 2, porque yo de la tabla que estaba hablando era de esta, no de esta. Entonces, eso, si ya tengo una serie de tablas en el documento, las tablas con título, los títulos, en automático me los va a ir cambiando Word. Las referencias cruzadas no. Pero eso es muy sencillo. Cuando yo ya terminé de poner el número de tablas, solamente selecciono todo el documento,
y le damos a actualizar puede ser aquí o puede ser desde la tabla de contenido y nos genera nuevamente o nos renumera todas las referencias cruzadas que tenemos a lo largo del documento. Digamos que de las herramientas más importantes que hemos visto hasta este momento, o de las herramientas que ya permiten un manejo intermedio de lo que es el procesador de palabras Word, sería el manejo de las secciones, el manejo de las tablas y el manejo de las referencias, que después vamos a ver que se generan en tablas de contenido. Las notas de pie, etcétera, y todos estos elementos que nosotros vemos aquí, son cuestiones más sencillas que vamos a ver en la clase, en la sesión del día de mañana, que tienen que ver ya, un poco lo vimos hoy, que es insertar imágenes, muy similar a insertar tablas, un poco las herramientas de dibujo, que otra vez Word no es una plataforma de dibujo, pero puede permitirnos hacer otras cosas, hacer dibujos de alguna manera muy sencilla. Tampoco es un software para el manejo de diagramas, pero los vamos a hacer. Y cómo vamos a generar índices, cómo vamos a generar tablas de contenido, etcétera. Y la otra herramienta súper importante de Word para la edición de documentos, en este caso académicos, es el manejo de la bibliografía y el administrador de fuentes. Cómo yo voy a ir cargando y utilizando mis referencias bibliográficas a lo largo de la edición del documento, sin esperar a ir anotando, no sé, en otra hoja de Word o en una libreta, cada una de mis referencias o de los libros, revistas, páginas que he consultado, etcétera, y aquí ir insertando de manera manual las citas en el documento. Word nos permite, lo vamos a ver en la siguiente sesión, a través de esta herramienta que es el administrador de fuentes, cargar cada una de las bibliografías que vamos revisando. Como se dan cuenta, aquí yo tengo ya algunas. Nos permite elegir el estilo de citado que nos pide cada uno de los profesores. Generalmente se utiliza el APA, pero bueno, pues sabemos que hay diferentes formas de citar los documentos. Nos permite elegir la forma en que se va a presentar la bibliografía al final de la edición del documento e ir insertando citas o agregando primero las fuentes y luego ir insertando cada una de las citas a lo largo del documento. Vamos a ver, por ejemplo, a veces no sé exactamente cómo sacar la cita de un documento. Vamos a ver una herramienta muy importante que es el WordCat, que es un catálogo mundial de bibliografía, que ya nos da básicamente los elementos o los parámetros que tenemos que capturar de cada uno de los libros que vayamos a citar. Es importante porque a veces también retomamos documentos de internet que nos llevan a la cita de un libro y encontramos el libro o la parte del libro que nos interesa en internet, pero no encontramos toda la referencia bibliográfica. Bueno, pues esa la podemos investigar a través del Catálogo Mundial de Publicaciones y de esa manera rescatar pues todos los datos de la ficha para poderlo cargar en nuestro aparato crítico o en nuestra bibliografía del documento, ¿no? Por último, y regresando un poco a la herramienta de las tablas, también nos permite ordenar las tablas de manera, en función de la manera, ¿cómo se llama? Ascendente o descendente, a partir de la letra, de la primera letra de un campo, o a partir de números. Eso mismo lo tenemos a través del menú de disposición, en ordenar. Por ejemplo, aquí la queremos ordenar por el campo de nombre, por el campo de apellido materno, del paterno, perdón, del apellido materno, de la edad, y nosotros le damos el nombre, puede ser en este caso descendente, pues estaba así, ¿no? Si le damos ordenar nuevamente en ascendente, nos va a ordenar la información a partir de la primera letra de cada nombre. Nos permite también seleccionar a través del campo de la edad, en edad ascendente o descendente, en ese descendente, nos permite hacerlo a través del ascendente, de 32 a 38, de menor a mayor, etc. Con cada uno de los campos que tengamos en nuestra tabla, nos permite ordenar también la información. Y luego se puede hacer además, esto es por un campo, luego se puede, por ejemplo, puede ser primero por el nombre, luego por la edad, luego por otro, y hasta 3 parámetros de búsqueda, incluyendo el encabezado o sin el encabezado, que sería a partir del número de columna. Tenemos algunas opciones, que son las tabulaciones, que eso ya es un poquito, no es más avanzado, pero pues de alguna forma nos permite hacer otras cosas.
pero también podemos ordenar toda la información que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, esto sí es útil para la lista, no sé, de los participantes, en una encuesta, ¿no? Que nosotros hicimos a través de, ya ven que ahora está muy de moda hacer encuestas todo el tiempo a través de Google Forms. Bueno, pues aquí tendríamos la base de datos de quién, bueno, no la base de datos, la relación de las personas que contestaron la encuesta y las edades. Nosotros lo podríamos organizar en función de eso. Y luego, pues también eso, además, nos permitiría sacar los mínimos, los promedios en función de la edad, el máximo de edad, etcétera, a partir, como les decía, de este campo de fórmula, manejando los mínimos, los máximos y los promedios, ¿no? Eso sería, pues, de alguna forma, si se dan cuenta, sí nos permite hacer algunas operaciones Word en tablas, pero son operaciones muy, muy sencillas, ¿no? Y bueno, pues acá está lo que se nos habilita del diseño y la disposición de la tabla. Diseño que nos permite, pues básicamente darle colorcitos, etcétera, a nuestras tablas, el tamaño, el grueso de los bordes, etcétera. Y la parte de disposición que nos permite, ya habíamos visto, insertar, dividir las tablas, autoajustar los anchos de las filas, de las columnas, la dirección de los textos, etcétera, ¿no? Ordenar y la inserción de fórmulas, pero si se dan cuenta tenemos un número muy limitado de fórmulas o de funciones en Word, ¿no? Esta sería toda la parte que veríamos el día de hoy en cuanto a Word, al procesador de palabras. Yo en un momento les haríamos llegar esta parte del documento, pero pues la idea es, no sé si tengan alguna duda o algún comentario acerca de lo que vimos hasta el momento, o algo que quieran, en lo que quieran que nos regresemos, profundicemos, etcétera, o también la siguiente clase, los temas que vamos a ver, la siguiente sesión, perdón, los temas que vamos a revisar son el manejo de objetos, insertar imágenes, diagramas, gráficas, texto artístico, que pues, eso es como regresar a la versión otra vez, a la revisión básica de Word, y luego ya la parte final de cómo entregar o generar un documento ya para que se considere una publicación a partir de generar índices, las tablas de contenido, las tablas de ilustraciones, la bibliografía, que va a ser la herramienta más importante que vamos a ver allá, y cómo insertarle una portada a nuestro documento. Si tienen alguna duda sobre lo que vimos hasta este momento, o además quieran incluir algún tema que no esté aquí para la sesión del día de pasado mañana, pues sería el momento de, ¿cómo se llama?, de expresarlo. Si no tienen ninguna duda o ninguna, ¿cómo se llama?, sugerencia, pues lo dejaríamos hasta aquí al día de hoy, y ya mañana, digo, el miércoles nos veríamos nuevamente a la misma hora. Dice, sí, manualmente, Katia, no hay dudas, gracias, ha sido todo claro, todo claro. ¿Se debe realizar alguna actividad? No es, como tal, el curso no contempla alguna tarea en específico, sin embargo, yo les voy a enviar el documento. Lo que les recomiendo es, pues que vayan revisando principalmente. En este momento no va a haber una tarea. Al final del documento sí tendríamos que entregar, al final del tallercito sí tendríamos que entregar, una vez que terminemos clase de mañana, probablemente podrían entregar y se podría ir haciendo un documento en el que se vayan generando esta parte de los títulos, que es lo más importante. Pensemos en un documento aleatorio. Ustedes pueden generar un documento aleatorio, ponerle títulos, secciones. Por ejemplo, si ustedes hacen esto, les genera un documento aleatorio, ¿no? Ese comando. Si lo vuelven a hacer, pero ahora con párrafos, les genera un documento cada vez más grande, dependiendo del número que vayan ingresando entre los paréntesis, ¿no? Esto lo que genera es un texto como un dummy de prueba. Pero debe de decir Loren. Entonces tienen ahí ya un texto muy grande. Si pueden hacer esto estaría excelente,
tomamos un texto que tenga al menos 3 niveles de títulos, que son estos 3, a partir de 3 secciones, como lo verán en este documento que les vamos a enviar, que tenga diferentes títulos en cada uno de los encabezados, y generar una tabla que tenga al menos 7 filas, que en las 2, que tenga una columna de total, 3 columnas puede ser, como este caso, una columna de totales en los que se sume cada una de las filas, y luego en la que tengamos una última fila con a lo mejor unos promedios, un máximo y un mínimo de cada una de las columnas sumadas, un poco para ver que sí se está entendiendo lo que estamos revisando, y esa tabla que vaya inserta exactamente en una hoja de tamaño oficio, porque no va a ser tan grande, o de tamaño carta, pero en orientación horizontal, ¿no? Eso podría ser como una especie de, para que vayan practicando qué es lo que les puede servir y qué es lo más importante de lo que vimos hoy en el curso, pero no sé si, pues eso sería como lo que podría ser como rescatar, o más importante que valdría la pena realizar a partir de lo que vimos el día de hoy. Y bueno, si no hay alguna otra cosa, pues de mi parte sería todo, sería vernos nuevamente. Me parece que la sesión de hoy, perdón, estaba programada para las 12, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero por correo electrónico les confirmaríamos si la del miércoles es a las 12 o tendría que ser igual como hoy a las 12:30. Si no hay ninguna otra duda, si no hay alguna otra sugerencia, pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Apolo. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. El miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Hoy es martes, ¿no? Ajá, hasta el jueves, ¿no? Porque era martes y jueves. No, hoy es miércoles. Ah, Hoy es martes. martes. Ah, no es cierto, ¿verdad? Hoy es miércoles. Tienes razón. Yo ya no sé ni en qué Bueno, día. ahorita revisamos el calendario, pero eran 2 días, ¿no? Ajá. Hoy es miércoles, sí, tienes razón, perdón. Sí, yo también me Ya no quedé ya están en qué día. corrigiendo los muchachos. Sí, hoy es miércoles, tienes toda la razón. Exacto, pues que estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia y esperamos que la información les haya sido y les sea en especial de utilidad. Muchas gracias. Gracias, Apolo. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Hasta luego, Juan.